Doctor Pagliotto, desde la provincia de Entre Ríos, candidato a diputado nacional. ¿Qué tal? Buen día, doctor Pagliotto. Si está del otro lado, le habla José Pérez. Hola, José, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Perfecto. Se nota que está un poco tomado de garganta. Seguramente es parte de lo que es la peripecia propia de toda campaña y de las alocuciones que se hacen frente al auditorio, ¿no? Exactamente. Tengo día de no parar de hacer entrevistas y de hablar. Así que les pido que la audiencia tenga paciencia y voy a tratar de ser lo más claro posible hablando. Perfecto, doctor. Comprendemos perfectamente, por eso hacía la introducción, porque bueno, toda campaña siempre deja secuela, además cuando uno le pone mucha garra a esto, mucha sangre y trata de que esto llegue a lugares donde, bueno, habitualmente no llegan las voces por ciertas cuestiones que así lo determina el propio escenario. Cuénteme un poquito cuáles son las expectativas para su sector. Usted, y cuénteme, digamos, cómo se llama su sector, ya que han variado tanto los nombres en los diferentes distritos del país. Mire, nosotros conformamos un sector que se llama, para las elecciones, ¿no? Sí. Militancia activa. ¿Por qué militancia activa? Porque, bueno, allí convergen un poco de historia brevemente, porque bueno, una provincia, se entiende, ustedes pertenecen a otra provincia, por ahí no están muy familiarizados con cómo ha venido la dinámica dentro de la Unión Cívica Radical en los últimos años. Ajá. Pero converge nuestro primario, que se llama Militancia Activa, que es un grupo que nació hace un año y algunos meses más, lo que fue la línea interna de Entre Ríos, LIDA, que era el movimiento que en vida supo conducir Sergio Montiel, el senador de la provincia de Entre Ríos, y un movimiento que es el MUR, que fue un grupo político muy numeroso que condujo en vida Sergio Barisco, el ex intendente de la ciudad de Paraná, más grupos por ahí, y no sé, en cantidad, pero que tuvieron su protagonismo muy activo en los últimos 10 o 15 años de la Unión Cívica Radical. Todos nos conformamos alrededor de 3 ideas fuerzas: despabilar la Unión Cívica Radical, sacarla de este aletargamiento que ha tenido producto de desilusiones, de haberse hastiado y cansado de que sus expectativas no sean nunca cumplidas por parte de la dinámica política argentina, que ha incumplido permanentemente todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido. Y tercero, y acá viene quizás el rasgo fundamental de este grupo, el oponernos tajantemente desde la ética de las convicciones y también desde la ética de la responsabilidad, como diría Max Weber, a respetar a pie juntillas el ideario, los principios originarios y fundamentalmente la doctrina de la Unión Cívica Radical frente a un partido que a partir del 2015 sobre todo comienza a diluir su esencialidad por su alianza con el PRO. Recordemos la convención nacional que tiene lugar precisamente en Gualeguaychú, que es una ciudad de Entre Ríos, y hoy que corremos el serio riesgo de una alianza con la Libertad Avanza, que es un partido que está muy claro, está en las antípodas, absolutamente en las antípodas, y esto es literal, del ideario de la Unión Cívica Radical. Frente a eso se configura esta lista que
lleva el número 1, nos tocó ser la lista número 1, militancia activa, y vamos a competir contra otra lista que dentro de sus aspiraciones, aspiraciones entre comillas, hacer con la libertad de avance. Doctor, le hago una consulta. Usted, Sí, bueno. Marcelo Palomino lo saluda, buen día. Escúcheme, Marcelo, buen día. ¿Usted a qué atribuye lo que está pasando en la Unión Cívica Radical últimamente? ¿Qué es lo que usted está observando dentro de la Unión Cívica Radical? ¿Por qué no se puede unir? ¿Qué es lo que ve en las provincias, en Entre Ríos? ¿Qué es lo que usted observa con todo este movimiento que hay? Lo que veo es lo que nosotros creemos, que hay una crisis existencial muy grande, y hoy los partidos no se dirigen, sino que se gerencian. La figura del dirigente se ha ido licuando, se ha ido diluyendo, y ha aparecido lo que llamamos nosotros la gerencia política, es decir, grupos, pequeñas facciones que responden a intereses muy individuales y no colectivos, que no pelean por causas, sino por cargos, por conchavos en la legislatura, por conchavos en el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando se antepone mi proyecto personal por sobre un proyecto colectivo, bueno, pasan estas cosas. Y además porque en nombre de esas convicciones íntimas que se entregan por conveniencias personales, empiezan a aparecer estas cuestiones que a mí, contar de tener una banca, de retener una banca, o de estar en el menú de candidatos, me da lo mismo aliarme primero con el PRO, una derecha, si se quiere, una derecha cobarde, como dice Juan Manuel Casella, y ahora hacerlo con lo que sería una derecha más extrema, más violenta, más explícita, con pistas muy marcadas de fascismo. Hay que solamente ver las reacciones y el discurso, la línea discursiva del presidente Milei para darse cuenta que eso así. Bueno, estas cuestiones hacen que la dirigencia tome como un costo de casa, como si fueran bonos que usted compra y vende en el mercado. Bueno, es decir, desaparece el objetivo político, el proyecto de nación y los principios con los que usted va a ir a la política. Doctor, Nosotros somos movimentistas porque somos radicales, somos rentistas, pero ojo, no a cualquier precio ni con cualquiera. Doctor Bagliotto, hoy en el aniversario de la Revolución del Parque, un hecho que es fundamental y fundacional en la República Argentina, tanto para la historia como para su partido, que es la Unión Cívica Radical. Estábamos haciendo recién un pequeño homenaje a don Leandro N. Alem, uno de los próceres más amordazados en la historia, y no por casualidad. Usted hablaba algo del Conchavo, hablaba algo de un escenario bastante pervertido por una serie de situaciones que se fueron dando. Inclusive Argentina, por primera vez en términos democráticos, después de muchísimos años, llega a tener unas tendencias fascistoides en el seno del poder. A todo esto me quedaba un poco con punto suspensivo un temita que usted decía que tiene que ver con el Conchavo. Ahí me quedé empantanado. Digo, usted como candidato a diputado nacional, creo que amerita la pregunta: ¿no es acaso esta la oportunidad de empezar a charlar, empezar a debatir, empezar a instalar lo que refiere al financiamiento de los partidos políticos, una situación que no está clara y que causa cada día más distorsión en la política en esta parte del mundo? No, yo sabía absolutamente lo que usted dice. Ese ha sido un tema que ha quedado eternamente relegado porque ha faltado voluntad o porque algunos
dirigentes que le ha tocado en algún momento ocupar bancas en el Congreso, sea en Cámara de Diputados o en Senadora de la Nación, han hecho oídos sordos porque no les ha convenido precisamente regularizar un tema que desde hace muchos años navega, orbita dentro de la oscuridad. A pesar de que, vamos a ser honestos también, se ha mejorado bastante, pero me parece que por encima del cumplimiento formal de la ley de financiamiento de los partidos políticos existe un manejo discrecional, para nada transparente y muchas veces que colisiona con la legalidad, y eso hace que después usted entienda, usted y nosotros entendamos, me incluyo por supuesto, porque determinadas medidas de gobierno favorecieron determinada empresa o sector empresario, o porque determinada forma de gobierno pareciera más bien una devolución a favores de campaña. Cuando digo favores de campaña, no son favores políticos, digo favores que tienen que ver con la financiación de los partidos políticos. En esto yo debo reconocer que la persona que ha sido muy firme siempre en este tema y por encima las coyunturales normas que rigen el financiamiento de los partidos políticos ha sido muy estricta, ha sido Elisa Carrió. Por lo menos cuando uno escuchaba su discurso relativo a este tema, ella era muy clara y muy contundente, y decía que de lo que se trataba era de evitar tener ataduras en el futuro, porque si usted mire lo que está pasando entre Elon Musk y Trump, o Elon Musk era una suerte de falacia, ese imperio que tenía, o evidentemente el poder claramente que lo tiene de Trump tiene la suficiente fuerza como para haberle hecho ya prácticamente el 40% en la ratio de inversiones de su digamos, de empresas, como puede ser que si usted se va del gobierno a los 2 o 3 días, sus acciones valen un 40% más. ¿Qué quiere decir? Que las acciones estaban apalancadas por los favores políticos del gobierno de Trump, o no sé, eso evidentemente hay algo, rompe la dinámica de transparencia que tienen que tener empresa operando en el mercado, y no puede ser que a los 2 días, no, a los 2 años, a los 2 días de haber roto esa alianza, Elon Musk, Donald Trump, se han caído de la manera absolutamente acelerada en que cayeron. Bueno, esto para demostrar que cuando el financiamiento de las actividades políticas tienen una estrecha vinculación con las empresas, y por supuesto no lo son en forma permanente,